Edición 3. Hola, buen día. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, buen día, profesor Lasic. Sí, ¿Cómo buenos le va? días. ¿Cómo está? Bien, Bueno, bien. eh, en principio algunas aclaraciones iniciales que igualmente ya fueron anticipados en la página de la cátedra, pero que aquí voy a reiterar. En principio, aclararles de que si bien existe la posibilidad de que los exámenes parciales y los recuperatorios se tomen de modo presencial, en mi caso particular, como soy persona de riesgo, mayor de 60 años y que no está vacunada, ya he anticipado a las autoridades de la facultad que el sistema va a ser y va a continuar siendo un sistema a través del régimen mediático y del sistema de múltiple choice, cuyas características vamos a dar, digamos, en el transcurso de esta próxima semana o la siguiente, respecto a la forma en que se va a desarrollar ese múltiple choice, tanto para el examen parcial como para el examen recuperatorio. Por otro lado, en las páginas, en la página de la cátedra, ustedes tienen como material bibliográfico la totalidad del texto de mi autoría, que es Manual Crítico de Derechos Humanos, que en general sigue el programa de la materia, y luego hay una serie de material complementario, alguno del cual actualiza ese texto, otros incorporan algunos aspectos que son novedosos en el nuevo programa del 2018, como es el tema de la teoría de género o la cuestión sobre todo de los derechos de las personas mayores, ¿sí? Que son cuestiones que se han ido incorporando a este nuevo programa y que por supuesto no están en ese manual, pero que están como elementos complementarios. Y luego algún otro material, como el que voy a empezar a desarrollar respecto a la unidad número 1, que tiene que ver con los distintos criterios interpretativos de la Constitución y el impacto jurisprudencial que esto ha tenido en la práctica. En principio, por otra parte, recién en esta semana, me han dicho del Centro de Estudiantes, vamos a tener la fecha de los parciales, con lo cual a partir de ese momento vamos a poder dar una estructura definitiva para definir cuántas clases vamos a tener para la primera parte y cuántas clases vamos a tener para la segunda parte. En principio también hay que señalar que las primeras 6 unidades ingresan en la primera parte de la evaluación, las siguientes 6 unidades, desde la 7 a la 12, ingresan al segundo parcial. Por otra parte, el módulo 3, que es el módulo de Historia de los Derechos Humanos, va a ser evaluado a través de un trabajo práctico que está a cargo del doctor Daniel Lanza, que es quien participa también en esta comisión, y que ese trabajo práctico hay que presentarlo, digamos, antes de la finalización de la segunda parte de este cuatrimestre, y que para quedar habilitado para dar el segundo parcial hay que aprobar al menos con 4 ese trabajo práctico. Ya en la página de la cátedra figuran algunos de los temas que el doctor Lanza ha sugerido para que los estudiantes elijan uno de ellos para desarrollar, sin perjuicio del que él eventualmente pueda ampliar esa nómina y ofrecer otros temas. Pero en principio los alumnos deben elegir, digamos, para el desarrollo de esa actividad práctica, algunos de los temas
sugeridos por el doctor Lanza en la página de la cátedra. También aclarar de que los contenidos que vayamos desarrollando en estas clases, bueno, forman parte del proceso de evaluación, porque eventualmente puede haber determinados contenidos, algunos de los cuales vamos a reforzar lo ya expuesto en el material que figura en la página, pero por otro lado podemos actualizar con otros contenidos, con otras apreciaciones, digamos, algunos aspectos más actualizados respecto a esta temática. Por ejemplo, ya en la página de la cátedra respecto al módulo 7, es decir, a la unidad 7 del programa, y a la libertad de prensa hemos incorporado la jurisprudencia de la Corte respecto a los criterios para la determinación de la responsabilidad de los buscadores, por ejemplo, ¿no? Como en el caso de Google, que es una jurisprudencia más actualizada sobre una situación, digamos, más contemporánea respecto a los mecanismos de comunicación y de información. Bueno, esto sería un poco mi introducción inicial. No sé si quienes están presenciales quieren hacerme alguna pregunta respecto a este aspecto, digamos, inicial de los contenidos, de las etapas, de la bibliografía, etcétera. Bueno, sin perjuicio de lo cual, todo esto, por supuesto que en el desarrollo de las clases me pueden ir preguntando, consultando. Lo mismo si eventualmente algunos de los aspectos que son explicados por mí no son comprendidos o requieren una ampliación, etcétera. Bueno, no hay ninguna dificultad de que ustedes intervengan y me manifiesten, digamos, su inquietud o su duda, etcétera. Es decir que si bien yo voy a desarrollar una exposición, esto de ninguna manera significa que ustedes no puedan intervenir, puedan generar sus propias apreciaciones o eventualmente sus dudas. También vuelvo a insistir que existe, digamos, otro mecanismo de comunicación que es a través del correo de la página, de la materia. Entonces ustedes, en la medida en que vayan leyendo o vayan avanzando en los contenidos, ya sea a través de la bibliografía o a través de las clases, y tengan dudas, bueno, me las hagan conocer a través de ese mecanismo y yo, por supuesto que les voy a contestar. Es decir, que este sería otra forma de comunicación, sobre todo para aquellos que no pueden eventualmente participar en este momento, porque tengo entendido de que las clases van a ser grabadas y que eventualmente van a estar en condiciones de acceder los estudiantes a ese material a posteriori, digamos, ¿no? Aún por fuera del horario de la cursada. Con lo cual, sobre todo para esos estudiantes, acá me preguntan el nombre de la página. Es decir, la página es la página oficial de la Facultad de Derecho de la Cátedra Derechos Humanos, Comisión 1. Es decir, la facultad tiene una página que es la página donde ustedes figuran inscriptos, digamos, donde están inscriptos, y a través de la cual ustedes pueden ingresar a través de la clave que les haya dado la facultad, digamos, como estudiantes para poder ingresar a esa página, y en esa página, en la parte, digamos, superior derecha, hay un correo, digamos, hay un icono de correo que ustedes pueden abrir y pueden formular la pregunta. Y yo inmediatamente recibo a partir de esa página en mi mail la pregunta que me han formulado. Con lo cual, con relativa rapidez, yo puedo contestarles. Doctor Lassig. Sí.
Sí, buenos días. La página del campus de la facultad todavía no está habilitada. Ahí hablé con uno de los chicos del centro de estudiantes Sí, y me dijeron que va a estar habilitada esta semana. claro. Bueno, una vez que esté habilitada, digamos, esa página del campus, pueden ingresar, ¿no? Es decir, porque tengo entendido que a través del centro de estudiantes a los alumnos que están inscriptos les dan una clave y con esa clave todos los alumnos inscriptos pueden ingresar a la página. Bueno, esa página yo ya la he actualizado, es decir, la he actualizado respecto a las características del proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma en que se van a desarrollar las cátedras, la cátedra. Acá me han preguntado respecto al tema si se va a sostener los parciales en forma mediática para los que son fuera de Mar del Plata, es una consulta que me hicieron. Bueno, eso ya lo anticipé, que en el caso particular del suscripto, como yo soy persona de riesgo, no vacunada, ya le anticipé a la facultad que voy a hacerlo por ese, lo voy a hacer los parciales y recuperatorios en forma mediática, ¿no? Si hay un eco. Así que ya claro eso, que tanto para los que son de Mar del Plata como los que están fuera de Mar del Plata va a ser a través de un mecanismo de múltiple choice. ¿Mm? Para la totalidad de los inscriptos. Para toda la cursada, profesor, buen día. Sí, para toda la cursada. Bien, bien, gracias. Bueno, para toda la cursada. Es decir, para toda la cursada va a ser tanto el parcial como el recuperatorio no presencial, ¿no? Eso yo Gracias. ya lo he aclarado con las autoridades, etcétera. En lo particular, digamos, soy persona mayor de 60 años que no está vacunada. Entonces yo he anticipado de que en lo personal no voy a participar de los exámenes y que los exámenes van a llevarse adelante por este mecanismo. Para la totalidad de la cursada. Bueno, vuelvo a insistir, igualmente sí, en el transcurso de los días subsiguientes o a partir de cualquier duda que ustedes puedan tener, bueno, ya sea en las clases, que las clases se desarrollan los lunes, martes y miércoles entre las 9:45 y las 11:15. Ese es el horario de estas clases virtuales. Por lo tanto, tanto en el desarrollo de las clases como a través del correo de la página, cuando puedan tener acceso a ella, pueden formularme la totalidad de las consultas, las dudas, tanto de los contenidos como de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Doctor Glassic. Sí. Los jueves también hay cursada porque en el centro de estudiantes publicaron los horarios y decía jueves 13:15. Sí, el jueves es la clase con el doctor Lanza, pero en principio el doctor Lanza va a aportar, digamos, el material teórico a través de la página. Ah, perfecto. No va a hacer clases, digamos, por el medio de Zoom, sino él va a aportarlo el material. Y va a desarrollar, gracias. Vuelvo a insistir, este módulo 3, ¿no? Bien, bien. Que es el único que está a cargo. Yo estoy a cargo del 1, del 2, del 4, del 5 y del 6 en este momento. Bien. De esta primera parte. Entonces, la totalidad de esos módulos, además, ya lo aclaré, son los que van a formar parte del contenido de la primera evaluación, porque el módulo 3 se evalúa a través de una actividad práctica que se va a desarrollar con el doctor Lanza, que se va a ir desarrollando entre la primera y la segunda parte del cuatrimestre, y que ya aclaré, hay que aprobar con un 4 para poder rendir el segundo parcial. Bien. Es decir, que ese módulo 3 no forma parte de la evaluación, sino que va a ser evaluado a través del trabajo práctico. ¿Está claro? Bueno, clarísimo. eso es, digamos, bueno.
son las cuestiones que yo ya estuve, digamos, explicando con anterioridad, pero reitero. ¿Está? Bueno, vamos a empezar a desarrollar en este momento la unidad 1, que son los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Esa unidad comienza con un concepto que es respecto a la evolución de la interpretación constitucional, porque uno de los aspectos fundamentales es de qué manera interpretamos la Constitución, desde qué lugar formulamos su interpretación. Esta interpretación tiene un impacto doctrinario, es decir, respecto al análisis de los contenidos constitucionales, pero también tiene un impacto jurisprudencial, es decir, estos diversos criterios han impactado en la evolución jurisprudencial y en los cambios que la jurisprudencia ha desarrollado a través del tiempo. Sobre todo los criterios interpretativos comenzaron a tener importancia a partir de la reforma constitucional de facto de 1957, que incluyó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, es el momento en el cual se consolida en el constitucionalismo argentino lo que se llama el constitucionalismo social. Como ustedes recordarán, uno de los aspectos que se desarrolla en teoría constitucional son las dos grandes etapas del constitucionalismo occidental. El llamado constitucionalismo clásico, que va a comenzar a desarrollarse a partir de la Revolución Francesa, de 1789, y de la primera Constitución francesa de 1793, que es la que va a consagrar los llamados derechos individuales, es decir, los derechos que tradicionalmente nuestra Constitución histórica de 1853 incorpora en el artículo 14. La segunda etapa de ese constitucionalismo es lo que se conoce como constitucionalismo social, es decir, la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales a la Constitución, al texto constitucional. Hay tres ejemplos históricos que colocan el proceso de evolución de este constitucionalismo en los comienzos del siglo XX. Es decir, Constitución de Weimar, de la Alemania de Weimar, del Estado de Weimar, de 1919, la Constitución mexicana de 1917 y también la Constitución de Rusia con posterioridad a la Revolución de Octubre de 1917. Todo ese proceso va a generar el surgimiento del derecho constitucional social. Ahora bien, en el caso particular de la Argentina, originariamente ese constitucionalismo social estuvo representado por la Constitución de 1949, durante los primeros dos gobiernos del peronismo, entre 1945 y 1955, se afianzó este proceso de constitucionalismo social en la Constitución reformada en 1949. Esa Constitución, como ustedes saben, digamos, tiene que ver con los contenidos de historia constitucional, fue derogada por el gobierno de facto en 1956 y por lo tanto repuesta a la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Y luego hay una convocatoria a la Convención Constituyente de 1957 que en principio
tenía déficit constitucionales porque la declaración de necesidad la dicta el gobierno de facto, la elección de convencionales se hace con la proscripción del peronismo, pero dentro de ese contexto convencional irregular se va a aprobar lo que hoy se conoce como el 14 bis de la Constitución. Es decir, se incluye al texto constitucional el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que en definitiva quedó digamos, constitucionalizado en términos formales con la reforma de 1994, que fue una reforma constitucional legítima, siguiendo las pautas de la Constitución, y esta reafirmó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Con lo cual, todos los debates formales respecto a la reforma de 1957 se concluyeron, sin perjuicio de lo cual el artículo 14 bis de la Constitución fue aplicado y estudiado tanto por la doctrina como aplicado por la jurisprudencia. Es decir, que se consideró un artículo vigente. Ahora bien, la inclusión de la Argentina en el constitucionalismo social en forma definitiva en 1957 generó un debate, digamos, respecto a un aspecto tradicional dentro del constitucionalismo que también se analiza en teoría constitucional, que son leyes programáticas, normas programáticas y normas operativas. ¿Qué se consideran las normas programáticas? Aquellas que requieren de una ley posterior para ser efectivas. ¿Cuáles son las operativas? Aquellas que por su solo enunciado se consideran efectivas y por lo tanto exigibles, por su solo enunciado en la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿cuál era el criterio tradicional de la doctrina jurisprudencial y la jurisprudencia a partir de 1957 en adelante? Es que los derechos individuales enumerados en el artículo 14 de la Constitución son por su solo enunciado operativos. ¿Qué significa esto? Que si bien el artículo 14 garantiza publicar las ideas por la prensa sin censura previa, por ejemplo, no necesito ninguna ley posterior que me garantice ese derecho. Si yo quiero publicar por la prensa y se me quiere censurar, yo invoco el artículo 14 de la Constitución y le solicito a un juez que deje sin efecto ese procedimiento de censura o el impedimento de publicar. Ahora bien, ¿qué pasa con derechos como los derechos económicos, sociales y culturales o los derechos sociales incorporados en el artículo 14 bis de la Constitución? Bueno, por ejemplo, jornada limitada de trabajo. Dice la Constitución, artículo 14 bis, que ha interpretado tradicionalmente la jurisprudencia de que es, y la doctrina, que es un dispositivo programático que requiere de una ley posterior que regule la limitación de ese horario. Es decir, debe haber una jornada limitada de trabajo, pero la jornada limitada de trabajo puede ser de 12 horas, de 10 horas, de 8 horas o de 6 horas. Entonces, lo que va a determinar efectivamente esa limitación es la legislación posterior que la va a regular. Entonces, ¿qué establece la legislación como base fundamental? Que el horario laboral es, por regla, 44 horas semanales. Es decir, que la limitación es 44 horas semanales. Por supuesto que después puede haber legislaciones especiales vinculados a trabajos riesgosos, etcétera, que eventualmente pueden reducir
Lo mismo sucede cuando se trabajan horas continuas, por ejemplo. Dentro de la legislación se establece, por ejemplo, una reducción horaria si el horario se cumple en forma continua o en forma permanente. Pero es, en última instancia, la legislación la que fija la pauta de la limitación horaria. En ese contexto, la doctrina ha sostenido, y la jurisprudencia tradicionalmente como regla, que son normas programáticas y por lo tanto hay que ajustarse a lo que la legislación establece. ¿Qué va a decir? Que en general esas normas programáticas, y que son las normas, lo que llamaríamos las normas sociales de la Constitución Nacional, son fundamentalmente normas programáticas. ¿Qué es lo que va a sostenerse en ese contexto? Que es necesario una ley que regule esas situaciones y que si esa ley no la regula, ese derecho como tal no existe. El caso paradigmático del artículo 14 bis es la participación de los trabajadores en las ganancias y en la conducción de las empresas, que dice el 14 bis y que jamás se reglamentó. Es decir, que no existe ninguna norma de carácter general que asegure la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y mucho menos en la conducción de las mismas. Es decir, ¿esto qué significa? Bueno, que es una norma puramente programática. Esta es la cuestión fundamental. Lo que se va a sostener, sobre todo, es que en general, a la vez las constituciones, frente a esos derechos sociales, o lo que hoy denominamos derechos económicos, sociales y culturales, porque el sistema de derechos humanos ha ampliado la nómina de esos derechos, son promesas de la Constitución. Y por lo tanto, en ese marco, la doctrina no solamente ha dicho de que esos derechos no son operativos, es decir, son simplemente promesas, sino que además han sostenido, como es el caso de Sagüés, que una buena constitución debe prometer lo menos posible. Es decir, no generar falsas ilusiones. Y por lo tanto, esto es uno de los debates de lo que se constituye en uno de los criterios interpretativos, que es constitución promesa. Otro factor que ha influido fuertemente es que en la medida en que esos derechos económicos, sociales y culturales se transformaran en derechos operativos, como tales exigirían determinadas actuaciones políticas por parte del Estado, lo que sería una injerencia indebida sobre la autonomía del Estado para decidir sus políticas económicas, sociales y culturales. Y que por lo tanto la posibilidad de una injerencia, por ejemplo, por medio de la jurisprudencia o una sentencia judicial, representaría un condicionamiento indebido a la actividad política del Estado. Por lo tanto, esta es una tesis tradicional de la Constitución que nosotros la tenemos reflejada o la vemos reflejada desde el punto de vista jurisprudencial en lo que se conoce como el caso Chocobar, que es del 27 de diciembre de 1996, que es un fallo judicial en la cual se determina que la Constitución no especifica el procedimiento a seguir para el logro del objetivo de la movilidad, lo que le corresponde al Congreso. Es decir, si ustedes analizan el artículo 14 bis de la Constitución,
¿Qué dice el artículo 14 bis de la Constitución respecto al tema de la previsión social? Garantiza proporcionalidad y movilidad. Pero ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese caso, 1996, de que no estableciendo la Constitución el modo en que debe garantizarse esa movilidad, la determinación de la movilidad le corresponde al Congreso? Y por lo tanto, si el Congreso no establece ningún mecanismo, no hay necesidad o no hay obligación de establecerlo por medio jurisprudencial. Es decir, que la norma es meramente programática. Le corresponde al Congreso operativizarla y determinar cuál es el mecanismo de movilidad. Hay que tener en cuenta también que esta teoría de la Constitución promesa y de la interpretación de los derechos sociales del artículo 14 bis de la Constitución, como en el caso Chocobar, también están dentro de un proceso histórico que se conoció como el neoliberalismo. Es decir, es un fallo de 1996 en el cual tiempo antes el gobierno neoliberal había dictado una nueva ley jubilatoria que se llamaba paradójicamente de solidaridad jubilatoria y que además incorporó lo que se conoció como la jubilación privada, es decir, la posibilidad de que la persona o aporte al sistema público o aporte a un sistema de ahorro particular o privado. Entonces, en ese contexto, sobre todo también ideológico general del Estado dentro del neoliberalismo, es que la Corte fortalece ese punto de vista de programatividad del derecho. Ahora bien, una segunda etapa se va a generar sobre todo a partir de el impacto de la evolución de los llamados del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, tanto del derecho nacional como del derecho internacional de los derechos humanos. Si bien ese impacto se refleja en la Constitución reformada de 1994, es decir, a través del artículo 75, inciso 22, que justamente establece la jerarquía constitucional de una nómina determinada de derechos provenientes del sistema internacional de derechos humanos. Esto lo voy a tratar muy someramente, pero es un tema que se analiza en detalle en teoría constitucional cuando se habla del impacto del derecho internacional sobre el derecho constitucional, y lo que representa, lo que significa el artículo 75, inciso 22. Es decir, que establece una jerarquía constitucional, que hace una nómina de tratados, que esa nómina es una nómina que se ha ampliado con la práctica legislativa posterior, porque recuerden ustedes que el 75, inciso 22, le permite al Congreso jerarquizar o desjerarquizar tratados. Lo que ha hecho al Congreso hasta el momento es jerarquizar otros tratados. Uno, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el año 1998, luego el Pacto de Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el año 2003, y finalmente en el año 2017 la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, este proceso, ¿qué significa? Que ya hay un número determinado
de tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional y que por lo tanto esto refuerza su obligatoriedad. Evidentemente esto va a significar un impacto que no va a ser inmediato, que va a ser lento, que se va a ir desarrollando paulatinamente, pero que a la vez va a estar acompañado desde el punto de vista político-institucional con un cambio de modelo político, es decir, de lo llamado neoliberalismo o Estado liberal, que sobre todo planteaba un achicamiento del Estado y no intervención del Estado, a lo que podemos decir una recuperación o una tendencia al llamado estado de bienestar que se va a empezar a desarrollar en el mundo a partir de la primera mitad del siglo XX y que se va a consolidar sobre todo en la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, de finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX en el mundo. Entonces, ese proceso en el cual también se va a insertar lo que se llamó el primer peronismo, 1946-1955, es que el Estado ya se torna un Estado intervencionista y por lo tanto un Estado que obra en materia económica, que obra en materia social, etcétera, etcétera. Es decir, es un agente más dentro del proceso de construcción económica, política, social, cosa que el neoliberalismo hacía hincapié, digamos, en las reglas del mercado para la resolución de los conflictos económicos provenientes de la desigualdad, etc. Ese nuevo modelo, que se va a comenzar a desarrollar a partir del 2003 en adelante, bueno, también va a ser el contexto político dentro del cual se va a dar una serie de cambios en la jurisprudencia de la Corte, que a la vez va a estar acompañada con el cambio de los integrantes de la Corte, que se va a desarrollar también en el transcurso de esos años. Esto va a generar, digamos, una segunda teoría, que es la llamada teoría de los derechos. De alguna manera, una de las reglas de esta teoría ha sido manifestada tradicionalmente por Germán Vidal Campos, ya en la década de los 80, que es el valor normativo y vinculante de la Constitución, que adopta jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, que va a sostener de que el texto constitucional, por su sola existencia, no puede ser calificado como un texto neutro, es decir, sin ningún efecto. Esto sería una base como para decir que, bueno, si la Constitución dice movilidad y proporcionalidad de las jubilaciones y pensiones, evidentemente esto no puede ser considerado simplemente como letra muerta y quedar sujeto a la voluntad política operativizada. El hecho de que ya exista en la Constitución tiene un valor. Es decir, y eso es lo que Vidal Campos denominó valor normativo de la Constitución. Esta es una cuestión. Otra cuestión es la tipificación del Estado. El constitucionalismo comparado ha avanzado sobre todo a la tipificación del Estado como un Estado democrático, un Estado social de derecho y un Estado laico. En general, esta es la evolución que se está produciendo en el mundo en materia constitucional. Entonces, ¿esto qué representa? Bueno, representa que si el Estado tiene que ser un Estado democrático y un Estado social de derecho, evidentemente esto está estableciendo de por sí un rol del Estado positivo, efectivo,
para la consagración de esos derechos. Por otro lado, otro aspecto que ha ido fortaleciendo esta teoría de los derechos tiene que ver con la evolución de los fundamentos, que después los vamos a ir viendo seguramente en la próxima clase en profundidad, pero el desarrollo de esos fundamentos está estableciendo que uno de los fundamentos básicos de la, y hoy fuertemente arraigado en el sistema de derechos humanos, es el concepto de dignidad humana y el concepto de igualdad. Entonces, y el concepto, yo diría también, de no discriminación. Entonces, esto establece en principio que ya los derechos tienen que ver con un concepto superior, que es el concepto de dignidad humana. Entonces, la privación del derecho ya no es simplemente el no acceso a él, sino es la afectación de la dignidad de la persona. Esto va a tener un impacto que se va a fortalecer sobre todo con un proceso de modificación de los criterios, digamos, conceptuales de los derechos humanos. Tradicionalmente, además, se sostenía también en el derecho internacional, y esto se va a ver reflejado en forma doctrinaria con la conocida teoría de las generaciones, que en algunos aspectos hoy todavía sobrevive, aunque está muy debilitada por lo que voy a explicar a continuación. Establece que los derechos humanos tienen como tres procesos, tres generaciones básicas. Los llamados derechos individuales, que comienzan con la Revolución Francesa de 1789 y que tienen como característica la abstención estatal. Es decir, que como el derecho es operativo y es exigible, en la medida en que menos interviene el Estado reglamentariamente, más ampliamente ese derecho se protege. Hay un segundo nivel que se va a desarrollar, como ya expliqué, en el principio del siglo XX, que es lo que se conoce como constitucionalismo social, que son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué va a decir acá? Esos derechos exigen la intervención estatal y su accesibilidad está sujeta a la actuación estatal. Es decir, sin intervención estatal, un pleno acceso al derecho a la educación no es posible. Y la tercera serían los llamados derechos colectivos, la tercera generación. Es decir, que aparece a partir de la consagración, por ejemplo, en nuestra Constitución, del derecho al medio ambiente sano, el derecho de los consumidores y usuarios u otros derechos de incidencia colectiva. ¿Qué significa esto? Que esos derechos colectivos ya no solamente exigen una conducta del Estado positiva, sino que además exigen el acuerdo, el consenso entre Estados. Esto se refleja claramente, lo vamos a ver más adelante, pero se refleja claramente en el sistema medioambiental. Es decir, en lo que ha sido el tratado de Kioto, por ejemplo, y su actualidad, es decir, su tentativa de modificación. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, que más o menos un puñado de estados son los generadores del mayor nivel de contaminación ambiental. Por ejemplo, Estados Unidos se carga el 27% de la contaminación ambiental hoy existente. Entonces, ¿qué sucede esto? Bueno, que si no hay un acuerdo respecto a que los países más desarrollados y a los países que como consecuencia de ello son más altamente contaminantes se comprometan a bajar esos niveles de contaminación, es imposible
aunque los países mayoritarios así lo establezcan, que esto suceda. Y además, una consecuencia es que mientras los países desarrollados económicamente se fortalecen a nivel global, pero generan el mayor nivel de contaminación, los países más pobres, los países más débiles, influyen mínimamente en el proceso contaminante, pero son los que sufren las mayores consecuencias negativas de esa contaminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hace falta un acuerdo, hace falta una intervención de los estados para poder bueno. Acá me preguntan el primer proceso. ¿El primer proceso a qué se refiere? ¿A la Constitución Promesa? Bueno, el primer proceso, la mención, ese es lo que llama la Constitución Promesa. Es decir, la Constitución Promesa, bueno, lo que determina es que la Constitución promete en el artículo 14 bis una serie de derechos sociales que solamente se tornan operativos si el Estado y el poder político los consagran en una ley. Mientras no exista ley, no existe derecho. Entonces son normas programáticas. Lo que estamos desarrollando ahora es la teoría de los derechos, por la cual lo que se sostiene es que los derechos como tales, ya sea porque la Constitución los nomina, es decir, el valor normativo de la Constitución, lo que ha sostenido Vidal desde la década del 80 en adelante, es que si la Constitución los enuncia, entonces el poder político no puede estar absolutamente ajeno a su existencia y a su enunciado constitucional, es decir, que no puede obrar como si no existieran, que por otro lado la fundamentación en la dignidad de la persona humana hace que la privación de derechos ya no sea un simple no acceso a ellos, sino una afectación de la dignidad de la persona, así que tiene un efecto trascendente. Y por último, lo que establecíamos es que el criterio de evolución de los derechos en el sistema internacional ha evolucionado. Tradicionalmente se hablaba como de 3 segmentos, primera, segunda y tercera generación, con sus características propias y con su consecuencia propia. A partir del Congreso Internacional de Derechos Humanos de Viena, de 1991, este criterio se modificó, porque no solamente se establece la universalidad y la integralidad de los derechos, sino que además se establece su interdependencia e interrelación. Es decir, que a partir de 1991 en adelante va a haber una evolución de la conceptualización de los derechos humanos que va a quebrar esta distinción. Es decir, no acceder a un derecho económico puede representar la privación de un derecho llamado civil o político o individual. Y la privación de un derecho individual eventualmente puede generar el no acceso a un derecho económico, social o cultural. Para que ustedes tengan un ejemplos que ya son tradicionales en el derecho argentino, bueno, las personas totalmente analfabetas, por ejemplo, no pueden votar. El analfabeto absoluto no puede votar, por ejemplo. ¿Qué representa el analfabeto absoluto? No acceso a la educación. Entonces hace falta garantizar un mínimo de acceso a la educación, es decir, que la persona deje de ser analfabeta para que pueda ejercer un derecho civil, el derecho a votar. Entonces ahí tenemos un ejemplo. La inversa es que, bueno, la persona que no tiene acceso a un nivel de educación, a un nivel de formación, etcétera, tampoco en la práctica puede ejercer el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Es decir, que para publicar ideas y para desarrollarlas hay que tener una base de formación. Por lo tanto, la privación de un derecho, en este caso un derecho cultural, como es el derecho a la educación, puede impactar sobre un derecho individual. Y a la inversa.
ser privado de un derecho social puede generar la privación de un derecho individual. Entonces, lo que ha establecido la doctrina y la evolución conceptual de los derechos humanos, nosotros se ven en la unidad 2 de este programa, es justamente que esos derechos ya no están segmentados en derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos y derechos de incidencia colectiva. Hoy todos ellos se encuentran vinculados entre sí. Es decir, sabemos perfectamente que un aumento de la afectación de la contaminación ambiental puede llegar, digamos, a generar hasta la muerte de las personas. Entonces, evidentemente, ya el derecho a la vida requiere de una garantía básica del derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la vida, derecho civil y político, derecho a medio ambiente sano y derecho político. Es decir, esta es la idea básica. Entonces, sobre esa idea ya no se pueden establecer segmentos o estamentos autónomos o independientes entre sí, sino que el propio sistema de derechos humanos ha fijado de que derechos civiles y políticos. Disculpe, Sí, hay momentos de que se escucha medio lejos. sí, ahora se me escucha bien. Sí, ahí sí. Bueno, voy a tratar de tenerlo más cerca al micrófono para que se escuche con claridad. Gracias, Bueno, profe. no, de nada. Entonces, en este caso, lo que se está estableciendo es que ya no existen estamentos fragmentarios autónomos e independientes entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y colectivos o de incidencia colectiva, sino que están interrelacionados y son interdependientes. Es decir, que el goce efectivo de determinados derechos civiles y políticos exige el acceso a determinados derechos económicos, sociales y culturales. Determinados derechos civiles y políticos exigen, por ejemplo, que determinados derechos de incidencia colectiva reciban el amparo y la protección necesaria. Es decir, esto es un panorama que ha generado fundamentalmente esta cuestión de un quiebre entre unos derechos y otros y en el carácter programático y operativo de estos derechos. Están interrelacionados y están vinculados entre sí. Entonces, en ese contexto, bueno, por ejemplo, hay un caso jurisprudencial dentro de esta misma temática que hemos estado desarrollando, que es, en primer lugar, fue el caso Sánchez María del Carmen, que es un caso del año 2005 contra el ANSES, donde evidentemente la jurisprudencia, digamos, avanzó hacia un criterio de teoría de los derechos. En principio, dice, todos los tratados internacionales obligan a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el progreso y la plena efectividad de los derechos humanos. Compromiso que debe ser inscripto en las amplias facultades que se le otorgan al Congreso en el artículo 75, inciso 23. Es decir, que es el que habla del sistema social. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa de que ya el Estado está obligado a lograr, digamos, la plena efectividad del derecho. Una de las cuestiones fundamentales que también se va a establecer es que el principio de progresividad, que también lo vamos a ver más adelante, el principio de progresividad de los derechos humanos y sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales
tienden a la plena efectividad de esos derechos. Entonces, el objetivo de la ley es que justamente esos derechos tengan la mayor amplitud posible. Y por lo tanto, lo que va a fallar en ese caso es que la Corte va a sostener en el 2005 de que la ley de convertibilidad, que es la ley de 1992 que va a eliminar lo que se conoce como actualizaciones monetarias, no es aplicable al concepto de movilidad constitucional, que eventualmente la limitación de la movilidad establecida por la ley jubilatoria anterior a la reforma de 1995 debía ser aplicada y que no podía interpretarse extensivamente la ley de convertibilidad como una ley que impedía la movilidad jubilatoria. Entonces, lo que va a decir la Corte en este caso es que la movilidad jubilatoria entre 1991, 92 en adelante hasta 1995 no estuvo derogada por ley alguna. Es decir, este es un criterio por el cual uno de los fundamentos es que las limitaciones o restricciones deben ser interpretadas en forma restricta y específica y no en forma amplia y general. Pero luego este proceso jurisprudencial se va a fortalecer con otro caso que va a tener todavía mayor trascendencia en materia en esta materia, que va a ser el caso Badaro del año 2006. Una situación que se daba en la práctica argentina es que, si bien la ley jubilatoria de 1995 habilitaba al Congreso a dictar una ley de movilidad, esa ley de movilidad no se dictaba. Entonces, se recurre a la justicia, estamos hablando ya de las jubilaciones posteriores a 1995, la actualización posterior a 1995. ¿Qué va a decir la Corte en Badaro en el 2006, es decir, al año siguiente? Que el artículo 14 bis de la Constitución dice: la ley asegurará, entre otros parámetros, la movilidad y la proporcionalidad jubilatoria. Con lo cual, la Corte Suprema de Justicia va a interpretar de que ese vocablo ya está estableciendo una obligación a cargo del Estado y que el Estado no puede mantener, indefinidamente sin resolver. Por lo tanto, hay una obligación por parte del Estado de dictar esa norma. ¿Qué va a hacer en Badaro en el 2006? Le va a dar al Congreso 1 año de plazo para dictar esa ley. Si esa ley no se dictaba, es decir, en realidad lo que el fallo Badaro dice, un plazo razonable, que en realidad en la práctica se transformó en 1 año, para el Congreso para que dictara esa ley. En ese plazo razonable, el Congreso no dictó la ley de movilidad y por lo tanto, ¿qué resolvió la Corte? Que ya lo decía en Badaro, que en el caso concreto la Corte iba a actualizar esos ingresos, esa movilidad, iba a tornar operativa esa movilidad a través de la intervención judicial en el caso concreto. Entonces, imagínense ustedes el cambio que esto representa con Chocobar. No hay ley, no hay actualización. ¿Qué dice en Badaro la Corte? No hay ley, hay un plazo razonable para que se dicte. No se dicte, nosotros en el caso concreto vamos a actualizar y vamos a establecer la movilidad. Eso lo hizo la Corte en el 2007, en ese mismo caso Badaro, y estableció un paralelo entre el aumento de los activos, de los salarios activos, con el aumento o la movilidad de las jubilaciones.
¿Qué hizo luego el Congreso? Dictó una ley de movilidad jubilatoria. Esa ley movilidad jubilatoria, que de algún modo es un debate que se reiteró más recientemente, es que establece un índice promedio que no solamente tiene que ver con el aumento salarial de los activos, sino también, por ejemplo, con el nivel de recaudación por parte del Estado, como otro de los elementos o parámetros a tomar en cuenta. Y por lo tanto, ese es un principio que está vigente, digamos, en la legislación actual. ¿Cuál es el debate que, de alguna manera, desde el punto de vista judicial sigue existiendo? Es que el nivel de actualización establecido por la Corte en Badaro es mejor que el del sistema de la legislación en materia de actualización. La diferencia fundamental es que en el caso jurisprudencial la Corte solo puede intervenir en el caso concreto. En cambio, en la ley, como la ley es general, bueno, eso alcanza a la totalidad de los jubilados o a la totalidad de los pensionados, ese régimen de movilidad. Pero esto representó una modificación en el criterio jurisprudencial de la Corte que justamente incluyó esto de la teoría de los derechos. Y en el marco de la teoría de los derechos, los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Y la interpretación de los sistemas normativos con amplitud y con un grado de operatividad. Esto se advirtió, por ejemplo, en otros aspectos de la jurisprudencia de la Corte, como fue la interpretación de la ley de derechos de las personas con discapacidad. Es decir, que es una legislación que en principio establece como regla que la persona con discapacidad tiene derecho a una protección integral de su salud. Bueno, ¿cuál era la jurisprudencia tradicional dentro de la Constitución promesa? Es que solamente se daba operatividad a los dispositivos de la ley que efectivamente establecieran obligaciones a cargo del Estado. ¿Qué dijo la Corte, sobre todo en esta etapa del 2000, respecto a esta cuestión? Dijo que la protección integral debía ser como tal en el caso concreto y por lo tanto las necesidades de la persona con discapacidad debían analizarse en cada caso respecto a la protección en el marco de esa integralidad. Es decir, que el concepto de carácter genérico se transformó en un concepto operativo que marcó sobre todo un cambio. Es decir, la Constitución promesa no obliga a esto, establece una pauta de carácter general, acá no hay ninguna obligación efectiva y concreta a cargo del Estado. En la interpretación de la teoría de los derechos, se habla de integralidad de la protección de la salud, entonces en cada caso concreto hay que establecer cuáles son las necesidades de la persona con discapacidad y eventualmente sobre esa base fijar cuáles son las necesidades para que la protección de su salud sea íntegra y tenga esta característica de integralidad. Entonces, por ejemplo, por medio de la jurisprudencia se establecieron determinados criterios que luego se implementan o se han implementado por el poder político con carácter general. Por ejemplo, la obligación del PAMI de proveer pañales para las personas, para los jubilados y pensionados que los necesiten. Bueno, esto no estaba establecido en ninguna ley, lo estableció la Corte en la jurisprudencia diciendo que en el contexto particular del caso analizado, bueno, la integralidad exigía el otorgamiento de ese beneficio.
Y eso luego se transformó en una regla general adoptada por el PAMI en este caso. Es decir, que este es el impacto efectivo que tiene la teoría de los derechos en la evolución de la jurisprudencia. Por supuesto que esta es una tensión en la medida en que, bueno, la teoría de la Constitución promesa es una teoría, podemos llamar, regresiva en materia de derechos humanos, y por el otro lado, la teoría de los derechos es una teoría progresiva de los derechos humanos, pero que eventualmente pueden seguir en tensión en el momento de la interpretación por la doctrina constitucional o al momento de la interpretación por el juez en un caso concreto. Pero la idea es que la evolución en general tiende a la consolidación de esta perspectiva. Es decir, la consolidación de la teoría de los derechos en materia jurisprudencial. Finalmente, vamos a ver una tercera interpretación, una interpretación que no ha tenido, digamos, consagración jurisprudencial, pero sí ha tenido consagración en cierta parte de la doctrina jurídica, que es llamada las teorías críticas, y en particular la teoría crítica del derecho. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que al analizarse el derecho, ese derecho se debe abordar, en principio, como construcción social, pero también como discurso del poder. Es decir, que no basta analizar el derecho desde el punto de vista de lo que la norma dice, porque en última instancia llegar a la conclusión de por qué una norma dice algo de determinada forma requiere analizar otros aspectos vinculados con la construcción social detrás de esa norma o eventualmente respecto a las relaciones de poder, a los lobbies que se han trabado en distintos momentos, a las limitaciones que determinado poder económico puede llegar a ejercer respecto a determinadas iniciativas. Entonces, para comprender lo que representa el derecho, para comprender por qué se obra jurídicamente de un modo o de otro, ya no basta analizar simplemente lo que la norma dice o lo que la Constitución dice, sino los otros factores de construcción social o de discursos de poder, digamos, que se reflejan. Yo voy a dar algunos ejemplos para que ustedes lo tengan, que son ejemplos bien claros. Es muy difícil analizar, por ejemplo, la emergencia de la llamada ley de matrimonio igualitario si uno no analiza previamente toda la movilización social que existió vinculado, digamos, a la diversidad de sexualidades, a poder establecer una situación de igualdad y de equidad en esa diversidad de sexualidades, tanto en el acceso como la ley de identidad, que permite eventualmente ya superar la dicotomía sexo masculino, sexo femenino, por ejemplo, o lo que significa la posibilidad del llamado matrimonio igualitario, que va más allá de lo que se legitimaba naturalmente en la legislación argentina, como los matrimonios heterosexuales. Ahora, es imposible analizar la emergencia y desarrollo de ese orden normativo sin analizar concretamente los contextos sociales que le dieron origen. Es decir, largas luchas sociales que en definitiva fueron imponiendo nuevos criterios, nuevas formas de interpretación que finalmente se plasmaron en un orden normativo determinado. Otra situación que podemos analizar muy próxima en este sentido
es la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, es un proceso en el cual justamente se fue analizando si uno analiza en los últimos años el fracaso parcial del 2018 en la Cámara de Senadores y eventualmente su consagración reciente en la legislación, ahí vamos a ver todo un proceso que nos remite a la situación del derecho como construcción social. Previa, anterior al 2018, contemporánea a ese proceso, pero además que luego continuó a pesar de esa derrota parcial. Si eventualmente los sectores sociales involucrados se hubieran dado por derrotados definitivamente, eventualmente era casi seguro que esa ley no hubiera emergido como tal. Emerge porque hay una lucha social que le da vida y que continúa. Entonces nosotros podemos establecer toda una serie de procesos que podemos trasladar, pero que lo podemos trasladar, por ejemplo, a los movimientos de derechos de mujeres que se desarrollaron durante los principios de la década de 1910, por ejemplo, en adelante, en los primeros congresos feministas, etcétera, hasta la consagración, digamos, de la primera ley de derechos civiles de la mujer de 1927, o posteriormente la lucha de las llamadas mujeres sufragistas, que concluye con la reforma legislativa que durante el primer peronismo le va a otorgar el voto a la mujer. Es decir, esos procesos no son comprensibles si uno no analiza el movimiento, la construcción social que se ha sostenido en el tiempo. Esto es igualmente aplicable a derechos sociales, por ejemplo, los derechos de los trabajadores, etc. Bueno, son consecuencia de largas luchas sindicales, políticas, etcétera, que han ido plasmando lentamente determinados derechos o que se han confrontado con la posibilidad de su pérdida. Y por el otro lado, para que ustedes simplemente adviertan, bueno, construcción, ¿por qué hablamos de que el derecho es una construcción del poder? Voy a poner un ejemplo muy reciente y que seguramente todos ustedes tienen fresco, que fue la posibilidad de expropiación de Vicentín. ¿La expropiación era constitucionalmente viable? Lo era. Indudablemente, no hay ningún ataque a la propiedad privada a través de la expropiación, porque la Constitución Nacional establece con toda claridad que la expropiación con fines de utilidad pública y con el pago de una justa indemnización por parte del Estado está legitimada constitucionalmente. Es decir, esto que se hablaba de ataque a la propiedad privada, digamos, es un absurdo, y además era una ley del Congreso que debía establecer esa utilidad pública y esa ley de expropiación. Es decir, que tampoco era una voluntad presidencial, sino que era una voluntad colectiva del Congreso el poder expropiar. Pero aún antes del debate legislativo, el propio Poder Ejecutivo retira la iniciativa de expropiación. ¿Por qué? Justamente por los sectores de poder que presionaron. Indudablemente, a pesar de que el Estado tenía legitimidad, porque tiene una deuda, el Banco Nación, una deuda multimillonaria, a cargo de Vicentín. Indudablemente no había motivos más que sobrados para poder hacerlo, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista político. Pero no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque son justamente los sectores de presión, los sectores de poder, que evidentemente terminaron limando la voluntad política del Estado vinculado con la expropiación. Es decir, para poder comprender en definitiva lo que representa el derecho en un sentido o en otro,
Es decir, en el caso de la evolución positiva o en el caso de la regresión o del abandono de determinadas iniciativas, bueno, evidentemente el análisis crítico resulta absoluta y totalmente operativo y necesario. Esto marca también la cuestión de lo ideológico como condición necesaria del discurso jurídico. Es decir, el discurso jurídico tiene, tiene un contenido ideológico. Es decir, las teorías críticas son teorías que, por supuesto, emergen, aún con características diferenciadas, pero sobre todo desde la teoría crítica de la economía política de Carlos Marx. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué va a señalar en el campo de lo jurídico? Bueno, el marxismo, que lo vamos a ver también en la próxima clase. Es decir, que el derecho no es neutro, responde a determinados intereses, a determinados sectores. Es decir, no hay neutralidad. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, pero nosotros sabemos perfectamente, y esto se hace anualmente en las playas marplatenses, que hay niños, jóvenes de los barrios marginales que no conocen el mar. Pero todos los habitantes gozamos de esos derechos. Entonces, uno advierte claramente de que en definitiva esos derechos tienen un sentido y están dirigidos a un sector, que es el que efectivamente pudo usufructuar de ellos, pero que hay otro sector de la sociedad que no puede acceder o no puede usufructuar de los mismos, a pesar de que el orden normativo establece un derecho general, digamos, universal. Todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme la reglamentación que se establezca para su ejercicio. ¿Está? Si no hay ninguna distinción. Es decir, habla de una neutralidad y de una universalidad que el derecho no tiene. Bueno, la teoría crítica ha avanzado en ese sentido. Es decir, en poder establecer desde el punto de vista de determinados abordajes o teorías de que el derecho no es un derecho neutro, que el acceso al derecho no es universal. Por supuesto que eso cada vez se puede apreciar, digamos, es palpable, ¿no es cierto? Está al alcance de la mano de cada uno, de cada una, poder ver que esto así sucede. Pero también es comprender por qué. Es decir, no solamente el dato material, tal cual, no gozo, pero hay que establecer por qué. Y entonces ahí la teoría crítica ingresa sobre todo en ese aspecto. Por ende, como yo ya les expliqué en la evolución, digamos, de la teoría de la Constitución promesa con la teoría de los derechos, es imposible establecer esa evolución de la jurisprudencia fuera del contexto. Es decir, el caso Chocobar responde a la ideología neoliberal dominante en ese momento, que no le interesaba la intervención del Estado, que dejaba todo librado a la mano del mercado y que eventualmente, bueno, si el Congreso resuelve tal cosa, está bien, y si no lo resuelve, bueno, las cosas no cambian, no se modifican. Cuando se produce la evolución en el caso Sánchez y en el caso Badaro 2005-2006, estamos hablando de otro proceso político y estamos hablando también de otra Corte Suprema de Justicia, que a partir de determinadas renuncias, fallecimientos y juicios políticos se transformó en su composición. Entonces, es muy difícil interpretar, no se trata simplemente de interpretaciones abstractas, interpretaciones que en determinadas circunstancias pueden darse, en otras no se dan. No, se dan dentro de un contexto político, dentro de un contexto social. Y evidentemente esto impacta también en el marco de la jurisprudencia, porque eso, bueno, es un tema que no lo vemos en derechos humanos, que se ve en teoría constitucional, pero el poder judicial es un poder del Estado. Y el Estado es un poder político. Es decir, establecer qué es lo que pasa en el poder judicial, simplemente analizando, ¿no? Es un poder independiente, etcétera, etcétera.
No alcanza. No alcanza para interpretar por qué el Poder Judicial obra de determinado modo, por qué en determinadas circunstancias falla de determinada forma y en otras circunstancias falla de otra forma. Es decir, esto tiene que ver con los contextos. Tiene que ver con los contextos sociales, tiene que ver con los contextos políticos en los cuales esa jurisprudencia se desarrolla. Entonces ustedes han visto que se impulsan determinadas iniciativas en un contexto y después en otro esas iniciativas desaparecen o se reducen o entran en el freezer o se desarrollan formalmente pero no de modo sustancial. Nosotros vamos a ver, pero si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, cómo han evolucionado los juicios contra los represores, etc. Bueno, una cosa fue en la época de Alfonsín, otra cosa fue después del kirchnerismo y otra cosa fue a partir de Macri. Fueron situaciones distintas, evolucionaron. ¿Existen los juicios? Sí, siguieron existiendo, pero el desarrollo y la evolución de esos juicios o la voluntad de juzgar fue distinta. ¿Por qué fue distinta? Bueno, no solamente por la voluntad de un individuo, sino por todo un contexto social y político que se fue modificando y fue cambiando. Entonces, bueno, la teoría crítica lo que pretende es incluir este aspecto que nosotros lo vamos a tratar de ir desarrollando en el transcurso de la evolución de estos contenidos. Y he tratado de dar en esta introducción ejemplos respecto a interpretaciones de normas similares, es decir, hablamos del sistema previsional, hablamos de leyes previsionales, etcétera, pero la interpretación de esas normas, tanto previsionales como constitucionales, se han modificado, han cambiado. Es decir, la teoría de los derechos representa un avance y lentamente se ha ido consolidando en la jurisprudencia, aunque por supuesto que con determinadas limitaciones. Es decir, por ejemplo, el derecho a la salud, para que sea como derecho social un derecho operativo, requiere de que la persona esté en una condición, digamos, en la cual en forma inmediata o mediata su derecho a la vida está en riesgo. Entonces, si eso sucede, yo puedo tornar operativo judicialmente el derecho a la salud. Pero si esto no sucede, es decir, si no se trata de una cuestión en la cual la vida de la persona está en riesgo directo o indirecto, bueno, entonces la posibilidad de reclamarle al Estado ese derecho se reduce. Entonces, por supuesto, un portador de VIH, si no se le otorga por parte del Estado la medicación necesaria, bueno, puede reclamar judicialmente que se le provea. ¿Por qué? Porque si no accede a esa medicación, su derecho a la vida está en riesgo. Aunque no inmediatamente, pero inmediatamente está en riesgo. Pero si yo quiero acceder a un tratamiento en el cual mi derecho no esté en riesgo, simplemente sea una cuestión complementaria, de necesario mejoramiento de mi situación de salud, muy probablemente yo no pueda recurrir a la justicia. Por eso es que también la legislación en materia de salud ha ido avanzando en el sentido de establecer que determinados tratamientos resultan obligatorios a cargo de las obras sociales, las prepagas o eventualmente el Estado provincial o nacional. Porque al establecer la ley su carácter obligatorio, esto ya lo está tornando operativo y por lo tanto exigible. Bueno, dejamos acá en la clase de hoy. Mañana vamos a entrar a analizar y desarrollar lo que es los fundamentos de los derechos humanos desde el punto de vista de la fundamentos filosóficos, históricos y políticos de los derechos humanos. Acá me consultan sobre el tema de qué empezar a leer. Bueno,
no bien entren ustedes en la página, puedan ingresar a la página. El módulo 1 está desarrollado, está acompañado, digamos, una serie de material que tiene que ver con estas teorías interpretativas, y luego y sobre la teoría de género, que es un aspecto que vamos a analizar también en este primer módulo, y luego el módulo 1 del libro, el Manual Crítico de los Derechos Humanos. Es decir, ahí van a encontrar ustedes suficiente material de lectura respecto tanto a este tema que he desarrollado como a los próximos temas que voy a desarrollar a partir de la clase de mañana y vinculados con esta primera unidad. Sin perjuicio de lo cual, vuelvo a insistir, si le han quedado dudas sobre la clase, si leyendo ese material no les resulta suficiente, etcétera, bueno, tienen siempre la posibilidad de pedirme ampliaciones, comentarios, ya sea a través de del correo de la página o en la clase de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 9:45. Nos vemos mañana, profe. Gracias.